primeras semanas de gestación. Para mí no es la solución aprobar una ley de aborto. Despenaliza el aborto voluntario. No hay razones médicas aquí para que una mujer tenga que hacerse un aborto. Asegura la atención sanitaria de la mujer que quiere interrumpir su embarazo. Que piensa en la salud de la mujer es una gran mentira. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para la noche de hoy es #aborto. Bienvenidos. Para discutir este tema están aquí conmigo Mónica Arango del Centro de Derechos Reproductivos, directora para América Latina, y Danelia Cardona de médica cirujana y psiquiatra, ¿verdad? Sí. Pues, sí, o sea, la psiquiatría es una especialidad de la medicina y el título de medicina es médico cirujano. ¿Y cuál es su afiliación institucional hoy en día? Pues trabajé para la plataforma Unidos por la Vida, pero también soy directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia. Como todos los jueves, les propongo que comencemos con una nota que preparamos para ustedes. El aborto es quizá para muchas culturas, creencias religiosas y legislaciones de diferentes países del mundo un tema controvertido. En la antigua Roma esa práctica era una forma de control de la natalidad. Sin embargo, el cristianismo la restringió en el siglo II después de Cristo, donde se empiezan a tramitar las primeras leyes estatales en contra del aborto. A mediados de 1982, el 10% de la población mundial vivía en países donde la práctica del aborto estaba prohibida en todas las situaciones y otro 18% habitaba en aquellos países en los que estaba permitido solamente para salvar la vida de la mujer. ¡Aborto libre y gratuito! Según estudios de Guttmacher Institute, una organización líder de investigación y política sobre salud sexual y reproductiva con sede en Nueva York, en 2012 algunas de las tasas más altas de aborto en el mundo se encuentran en América Latina, con 32 abortos por cada 1000 mujeres, y en África, con 29 abortos por cada 1000 en edades entre 15 y 44 años, donde en casi todos los países el aborto está altamente restringido. Las tasas de aborto más bajas del mundo se encuentran en Europa Occidental, 12 abortos por cada 1000 mujeres en edades entre 15 y 44 años, donde el procedimiento es legal y con fácil accesibilidad, resultados que se representan en el alto uso de los métodos anticonceptivos. Según el Centro de Derechos Reproductivos, dedicado a promover y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, 73 países del mundo permiten el aborto en varios casos. Hoy día, más del 60% de las personas del planeta viven en países en donde el aborto está permitido por una amplia gama de razones o sin restricción. Del derecho al aborto como política pública. En estos países de África, América Central y América del Sur, el aborto está prohibido. Sin embargo, se puede justificar la realización del procedimiento si es necesario para preservar la vida de la mujer. Las leyes para algunos países de África, Europa, Asia, Oceanía, América Central y América del Sur permiten el aborto solo en casos legislados por el gobierno como malformación del feto, violación o para proteger la salud mental de la mujer. En esta categoría se encuentran los países en los que es permitido el aborto solo para salvar la vida de la mujer y preservar su salud, en casos como la malformación fetal por violación de una mujer con discapacidad mental, en casos de incesto y para menores de edad se requiere autorización de los padres. Se entiende que en todos los países de esta categoría es permitido el aborto sin excepción hasta las 12 semanas de gestación. En 7 de los 34 países y territorios de América Latina y el Caribe, el aborto está totalmente prohibido. Solo en Cuba, Guyana, Puerto Rico,
Distrito Federal de México y ahora Uruguay, el aborto es legal en términos generales. El proyecto aprobado en el Senado con 17 votos frente a 14 les permite a las uruguayas abortar sin necesidad de justificar su decisión durante las primeras 12 semanas de gestación. Esta medida incluye pasar por una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que asesorarán a las mujeres sobre sus posibilidades y cumplir con un plazo de 5 días de reflexión antes de someterse a la interrupción del embarazo. Según Guttmacher Institute, si se satisfacieran las necesidades de planificación familiar, en el mundo el número anual de embarazos no deseados se reduciría de 80 millones a 26 millones y habría 26 millones de abortos menos cada año. Bueno, aquí hemos visto una nota que arranca en el 82. Y muestra cómo ha avanzado, digamos, la discusión legal sobre el aborto. Mónica, una pregunta que tengo es, ¿se podría decir que hay una tendencia mundial hacia la legalización del aborto? Definitivamente, digamos como lo muestran las cifras del centro y el mapa de aborto que estaban mostrando, más del 60% en el mundo vive en países donde está liberalizado el aborto. Con esto no se quiere decir que el aborto esté totalmente despenalizado o que no existan restricciones, sino que existen unas situaciones, digamos, en las cuales es permitido y generalmente la restricción está sin motivo, digamos, de explicación hasta las 12 semanas más o menos. Cuando hablan de liberalización del aborto, ¿a qué se refieren? Que en general el aborto se encuentra penalizado, es decir, existen países donde hay penalización del aborto. Cuando se dice liberalizar significa, digamos, cambiar esas normas hacia un modelo que respete los derechos fundamentales de las mujeres. Pero ¿cuál es la diferencia entre despenalización y legalización? Es una cuestión de perspectiva. Despenalizar significa que la norma, digamos, encuentra una norma y hay una penalización ya en ese momento, y liberalizar no necesariamente tiene que partir de la penalización, puede ser sencillamente restricciones de otro tipo. Es decir, no necesariamente una conducta tiene que estar penalizada para que sea liberalizada. Daniela, hay, digamos, cuando se habla de despenalización del aborto, se habla de, en general, muchas veces antes de dar el paso hacia la legalización, de 3 casos fundamentales donde se puede despenalizar, ¿verdad? Pues si usted nos pudiera decir cuáles son esos 3 casos, pero sobre todo, dada su especialidad en síndrome post-aborto, cómo esos casos están relacionados con la salud mental de las mujeres. Claro. El primer caso en Colombia es de cuando hay cuando hay riesgo para la salud de la madre, es decir, una mujer, por ejemplo, que tiene un cáncer y está embarazada, y lo que se aboca con esta despenalización es que ese bebé se pueda abortar para tratar a la mujer. Científicamente esto realmente no tiene ninguna evidencia científica en este momento donde se diga que eso es lo que hay que hacer. Según el Lancet, hace más o menos 3 meses, que es una publicación muy prestigiosa de medicina, dijo que hoy en día no existía una razón para que una mujer con cáncer tuviera que abortar. Lo segundo es cuando se dice que hay... Esperen, paremos en ese primer caso y después seguimos. Me corrigen si estoy equivocada, pero por ejemplo, tratamientos como la quimioterapia no son riesgosos para el... Hoy en día han logrado desarrollar tanto los tratamientos anticancerígenos, que puede ser quimioterapia, radioterapia, que se ha encontrado inclusive que se puede tratar a algunas mujeres dependiendo, o sea, de la edad de la gestación del embarazo, generalmente después de las 12 semanas, con frecuencias muy bajas o dosis muy bajas donde no hay un riesgo directo para la salud del bebé. De todas maneras... pero bajando ese riesgo tampoco se pone en riesgo la salud de la mamá, o sea, bajando los niveles de radiación. Es que médicamente nunca ha habido un conflicto para los médicos para tratar una mujer embarazada. Siempre se han visto como 2 pacientes y siempre se ha visto que si hay que tratar a una mujer embarazada
a esa mujer se le va a dar el mejor tratamiento posible. Si esa vida se pierde, si el bebé se pierde por el tratamiento que recibe la mamá, eso no se considera un aborto, se considera un principio de doble efecto, que es por buscar un bien se obtiene un mal, que es la pérdida de esa vida. Pero paremos aquí un segundito porque me sorprende mucho esta afirmación médica. ¿Hay consenso en ese sentido, Mónica, cuando las cortes, por ejemplo, cuando las cortes constitucionales despenalizan y despenalizan básicamente por una razón médica? ¿A qué argumentación recurren si no es justamente la argumentación de que eso puede poner en riesgo la vida de la mamá? Pues yo te tengo dos ejemplos concretos. Vamos a hablar, por ejemplo, de República Dominicana. Este año murió una mujer, una niña adolescente de 16 años que tenía cáncer y a la cual le denegaron el tratamiento de cáncer y de quimioterapia precisamente porque los médicos decían que eso iba a vulnerar la vida del producto o la vida, digamos, del que está por nacer, no del bebé. Y también está el otro ejemplo de Nicaragua. Particularmente Nicaragua tiene desde el 2006 una total prohibición del aborto. Se dio otro caso de nuevo de una chica que la llaman Amalia, con cáncer, que también le denegaron el tratamiento y se tuvo que solicitar unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana otorgó las medidas determinando que se le debía practicar a ella el tratamiento por el cáncer y eso, digamos, convalida de una manera supremamente clara cómo el sistema interamericano de derechos humanos está protegiendo la vida de las mujeres y qué significa eso frente a un tratamiento de cáncer, ¿no? Pero entonces, digamos, a nivel médico parecería que ahí también hay una controversia, incluso en la excepción, digamos, donde uno pensaba que ya había cierto tipo de consenso, todavía no lo hay, porque tenemos dos posiciones diferentes aquí. Claro, pero es que, digamos, por ejemplo, tomando por ejemplo nuestra Corte Constitucional en la sentencia C355 del 2006, es muy claro cuando la Corte dice que no le compete a la Corte determinar cuándo comienza la vida, es decir, la Corte Constitucional de Colombia no ha tomado opiniones médicas para hacer estas, o sea, para, por ejemplo, el proceso de despenalización del aborto. Lo que yo te estoy diciendo, te estoy citando evidencia científica. Desafortunadamente, algunos profesionales no saben, o sea, no se rigen por su ética médica, no conocen bien su ética médica y son temerosos, pero eso ya no es un sistema, sino que es parte de la propia formación del profesional. Las cosas para un médico siempre han sido muy claras. Ok, Danelia, pero usted habla, por ejemplo, del cáncer. Entonces usted dice, el cáncer, o sea, a ver si le entiendo bien su argumentación, el cáncer no pone tan en riesgo la vida de la mujer embarazada como se cree comúnmente. El cáncer pone en riesgo la vida de cualquier mujer. Sí, que esté embarazada o no tiene pues realmente nada que ver con su tratamiento, porque tanto a la mujer embarazada como a la que no está embarazada, los médicos siempre van a apelar para darle el mejor tratamiento posible. Vuelvo y repito, si en ese tratamiento se da la pérdida del bebé, entonces pues eso no se considera un aborto, es un doble efecto, es el principio del doble efecto. El Instituto Nacional de Cancerología en esta ciudad tiene un comité de bioética que se llama Cáncer, Mujer y Embarazo. Entonces pienso que nosotros en Colombia estamos, pues a comparación de los casos que tú mencionas, a la vanguardia en cuanto a la salud de la mujer y a ofrecerle a una mujer embarazada la mejor medicina posible. Ok, entonces ese es el primer caso. El segundo caso, que es la excepción por malformaciones del bebé. Por malformaciones del bebé. Y eso es, o sea, desde el punto de vista médico, científico, sigue siendo controversial porque es muy difícil confirmar 100% las malformaciones por ecografía. O sea, sabemos que la despenalización específicamente habla de malformaciones que son no viables con la vida y realmente nos podemos referir a dos, que son la anencefalia, es decir, que un bebé nace sin cabeza, o sea, sin esta parte, y la agenesia renal, es decir, que su riñón no se desarrolla. También nos muestra la evidencia científica, que estas madres de estos bebés que saben que van a nacer y que se van a morir a las horas, a las semanas,
logran establecer un vínculo con sus hijos y logran hacer un duelo en esos 9 meses del embarazo y pueden entonces dejarlos morir cuando nazcan. Lo que los estudios de salud mental nos muestran es que las mujeres que abortan por malformaciones congénitas tienen mucho más riesgo de desarrollar problemas de salud mental asociados al aborto. También quisiera poner el caso de Gran Bretaña, donde después de los Juegos Paralímpicos, una asociación médica presentó ante el Parlamento una petición para que se le den derecho a los discapacitados, que se disminuya los abortos que en este momento ocurren en Gran Bretaña por discapacidades, ¿no? Sabemos que en el Reino Unido estaban abortando por labio leporino, pues que es una malformación menor, ¿no? Muy común en la población. Entonces, como tú lo dices, sigue siendo algo controversial, pero para nosotros pues sigue siendo muy Ahora claro. recuperamos esta afirmación sobre el aborto en Reino Unido. Y el tercer caso, La violación. la violación. Que es dificilísimo. Yo creo que nadie se puede poner en los zapatos de una mujer que ha sido violada y que queda embarazada. Yo sinceramente creo que el trauma de una violación no se desaparece con un aborto. Bueno, entonces ahí tenemos los 3 casos, pero volvamos a esta afirmación sobre lo que hicieron. Usted considera un abuso del recurso al aborto por malformaciones menores, ¿verdad? Sorprendente, porque lo que vimos en la nota es que donde resulta que hay menos abortos es justamente en Europa, donde hay más legalización y más despenalización. ¿Cómo se explica eso, Mónica? Porque todo este tipo de normas vienen acompañadas de la garantía de todos los derechos reproductivos de las mujeres, que no solamente implican el derecho al acceso al aborto, sino también el derecho a la información, a la anticoncepción. Pero me devuelvo a lo que Daniela estaba comentando y, de nuevo, 2 casos concretos. AN contra Costa Rica. Un caso que fue presentado por el Centro de Derechos Reproductivos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una mujer que tenía si no estoy mal, encefalocelia occipital, que es una malformación incompatible con la vida, que fue obligada a llevar a término este embarazo, aun cuando los médicos sabían que dicha malformación no iba a sobrevivir el bebé en ningún momento después de unos 10 minutos, una cosa así, después de que hubiese nacido. Las secuelas psicológicas de esta mujer perduran hasta el día de hoy. Otro caso, el caso de Aurora. Aurora en este momento está dando la batalla frontal en Costa Rica precisamente porque no le han permitido acceder a un aborto cuando tiene un feto que tiene malformaciones múltiples incompatibles con la vida. De nuevo, remitiéndonos al derecho internacional de los derechos humanos. En el 2005, en el caso de KL contra Perú, el Comité de Derechos Humanos determinó que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo en un caso de un feto anencefálico era trato cruel, inhumano y degradante. Pienso que, como siempre, hay que buscar unas posturas medias, ¿sí? El caso de Savita en Irlanda, por ejemplo, nos muestra un poco lo que tú nos estás diciendo hoy, y es cómo se cogen casos concretos para, implementar todo este lobby proabortista. Por supuesto que jamás se debe obligar a una mujer a que haga algo en contra de su voluntad, pero pienso que tenemos que hablar de opciones, pienso que tenemos que hablar de otras opciones que no sean el aborto. La nota que vimos al principio, realizada por el Instituto Guttmacher, pues que todos sabemos que es, la rama académica de la maquinaria abortista pues más grande del mundo, que está en Estados Unidos, y que por lo tanto sus estudios no siempre son científicamente robustos, como se ha mostrado, consistentemente a través de diferentes estudios que han rebatido lo que ellos dicen. La tendencia en este momento a nivel mundial es de hecho a restringir las leyes del aborto. Lo vemos en Europa, el Reino Unido está pidiendo disminución de las semanas en que el aborto está despenalizado, porque
porque ya el aborto está despenalizado, todavía no es legal. España también está buscando restringir sus leyes de aborto. Tenemos el caso de Polonia, que tuvo el aborto legalizado desde 1956 hasta 1993. Y en el 93 introdujeron una nueva ley provida para proteger a la mujer, proteger a la vida por nacer. Okay. Pero entonces ¿qué es hablemos lo que de lleva opciones a países que se mueven hacia la despenalización o legalización y a dar marcha atrás? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué causa eso? O sea, despenalización a dar la marcha atrás. Sí, a dar marcha atrás y volver, o sea... Porque se están dando cuenta, o sea, que los argumentos que se presentan realmente no tienen el suficiente sustento científico, que fue, por ejemplo, lo que pasó en Polonia. Decían, no tenemos que, o sea, si cuando ellos presentaron esta ley provida, los argumentos en contra eran que si hacían eso, los hospitales se iban a llenar de mujeres con abortos mal practicados. Lo que ha sucedido es que la muerte... puerpérica, la mortalidad materna, que es prenatal, perinatal y postnatal, ha disminuido en una tasa significativa en Polonia desde el 91 hasta el 2001, que los embarazos adolescentes entonces iban a disparar, ha disminuido desde el 91 a 2001. Y cosas que todavía no hemos desarrollado, que es, por ejemplo, legislaciones que protejan a la mujer que quiere tener un embarazo. Entonces ellos se dieron cuenta que, de hecho, pues uno, es que no hay la suficiente evidencia científica para estos casos concretos. Segundo, el caso de Corea del Sur, por ejemplo, es... la tasa de natalidad, o sea que realmente empezamos a tener poblaciones viejas donde no hay gente joven, donde no hay gente joven que trabaje y donde por supuesto los gobiernos se van preocupando porque a medida que los años en los que vivimos incrementa, pues eso también incurre en un costo para el gobierno. Eso es interesante, lo de la tasa de natalidad, porque fíjense que acabamos de ver que el último país latinoamericano que legalizó el aborto lo legalizó, no lo despenalizó por vía legislativa, es Uruguay, que tiene las tasas de natalidad más bajas de América Latina, ¿verdad? Entonces, además de preocupaciones estas como la tasa de natalidad, ¿qué condiciones políticas se tienen que dar en un Estado? Bien sea para moverse hacia despenalización, legalización, bien sea para dar marcha atrás, como nos estaba contando Danelia. A mí me parece que es muy complicado desde el punto de vista del derecho internacional dar marcha atrás porque sobre lo que estamos hablando acá se trata de derechos fundamentales. Entonces, una vez que hay un reconocimiento al derecho a la vida, digamos, de una mujer a través de los derechos reproductivos, ¿qué quiere decir? Opciones, es decir, nadie está diciendo que en un lugar donde se dé la liberalización de las normas se le obliguen a las mujeres a abortar, sino que se trata de dar opciones y de reconocer sus derechos fundamentales. Con esto que estamos diciendo, el derecho a la autonomía, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud mental, todo ese tipo de derechos son derechos humanos que se encuentran reconocidos en el derecho internacional y la jurisprudencia ha sido enfática con los años. Entonces yo diría que estamos del otro lado. Colombia despenalizó el aborto en el 2006 por medio de un fallo de la Corte Constitucional. 2 países más han aclarado sus leyes. De hecho, Brasil, a través de la Corte Suprema de Justicia, lo hizo también este año para casos de fetos anencefálicos. Argentina aclaró la interpretación que existía sobre su norma de aborto no punible en casos de violación. Han habido varios proyectos de ley también que se han movido en el Congreso, inclusive en Ecuador también, y otros en Argentina. Entonces yo creería que la tendencia es a asegurar los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos para seguir hablando de nuestro hashtag #aborto. Ya regresa el análisis en Hashtag Internacional. Buenos días, mucha atención porque tenemos una invitación muy especial para todos los ciudadanos. Estoy en compañía de líderes comunales y de PAC y varios alcaldes locales que van a hacer una invitación importante para mañana. ¿De qué se trata?
Bueno, la invitación para mañana es a que seamos ejemplo a nivel distrital, ejemplo a nivel nacional. Mañana se activan todas las cigarras de 10 localidades en compañía de sus alcaldes locales y sus asojuntas. Mañana vamos a demostrar que las juntas de acción comunal, la comunidad empoderada a través de ellas, las alcaldías locales, el IDEPAC y Aguas Bogotá pueden trabajar organizadamente para ser ejemplo de reciclaje, para ser ejemplo. Muy bien, y esto se trata de una reciclatón comunal. ¿Qué deben tener en cuenta los ciudadanos para reciclar, para separar en su fuente? Alcalde, buenos días a usted también. Buenos días. El gesto de amor que se inicia mañana es con este par de bolsitas, donde vamos a separar en la fuente y donde vamos a sacar en los horarios adecuados para esto, pero también vamos a salir a la calle a limpiar la fachada, a mejorar nuestras cuadras con todo el apoyo del distrito y de la Federación Comunal. Muchas gracias, alcalde. Pues les recordamos que cada uno de ustedes tiene que poner de su parte. De todos hace parte este Basura Cero en Bogotá y precisamente quienes tienen el futuro en sus manos quieren enviarles un mensaje. ¡Todos a reciclar! Los defensores de derechos humanos en Colombia son patrimonio que tiene el país y que es reconocido a nivel internacional. Yo soy una defensora de derechos humanos, quizás usted es un defensor de derechos humanos. Por el derecho a defender los derechos humanos y a quienes los defienden, exigimos al gobierno su protección. Yo creo que apoyar a los defensores es realmente apoyar el futuro de Colombia. Les tengo una noticia. La Navidad es una época para estar en familia. Es una época de reconciliación. Es el momento para recordar. Es el momento para sentirse niño. Es el momento para construir la paz. Las buenas noticias te llenan de alegría. Te hacen sonreír. Fortalecen tu espíritu. Que la paz sea la mejor noticia de este 2013. Les desea Canal Capital. Televisión más humana. El concepto de desarrollo para nosotros es distinto. Nuestro desarrollo significa cómo vamos a proteger a la madre tierra, cómo vamos a liberarla. Aida Quilcue. Canal Capital, televisión más humana. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23 establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Tu voz cuenta. Canal Capital, televisión más humana. Un saludo muy especial a toda la hinchada de Millonarios, a toda la gente que está viéndonos hoy en Canal Capital. De verdad que es una satisfacción muy grande contar con un apoyo tan grande, con una hinchada tan grande y bueno, hoy hemos sido testigos de eso. Canal Capital, televisión más humana. Llegó el momento de la separación. ¿Y por qué? Porque tú te llevas los papelitos y yo me llevo las cascaritas. Clasifica ya en bolsas diferentes los residuos orgánicos e inorgánicos. Separa, los recicladores hacen el resto. Programa Basura Cero. UAESP, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Apoya Canal Capital.
El análisis continúa en Hashtag Internacional. Estoy nuevamente aquí con nuestras invitadas Mónica Arango y Danelia Cardona hablando del aborto en el mundo. Y habíamos quedado en el tema del derecho internacional de los derechos humanos. No está incluido en ningún documento internacional un derecho al aborto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando hablamos de aborto, hablamos de derechos humanos también? Existen provisiones de derecho internacional como la que contiene la CEDAW, es decir, la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, que otorga el derecho a determinar el número y el espaciamiento de los hijos. Pero realmente de lo que estamos hablando aquí son de derechos reproductivos y se refiere al derecho a la salud, el derecho a acceder a salud sexual y reproductiva, que incluye el derecho al aborto. Sí es una rama, digamos, del derecho a la autonomía, que se reconoce el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, pero sobre todo su fundamento está en el derecho a la autonomía y el derecho a la salud. Pero me ha sorprendido un poco que usted venía hablando de bastantes opiniones, decisiones de órganos internacionales de derechos humanos que ya estaban considerando el tema del aborto cuando eso hubiese sido impensable hace 2 o 3 décadas, que el Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se ocupara de este tema. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional? Pues yo creo que todo esto también parte desde 1994, cuando se dio la conferencia y la plataforma de acción del Cairo, donde más de 179 países se reunieron a hablar sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre derechos reproductivos. Y ahí tomaron la determinación de que el aborto no ilegal, que producía altas tasas de mortalidad materna, pues era un compromiso, digamos, de los estados y que debía ser erradicado. Entonces hay una creciente tendencia mundial para ya abordar estos temas. Pero lo curioso sobre esto, o sea, la razón por la cual insisto tanto en el tema del derecho internacional de derechos humanos es que puede haber 2 posibilidades. Una es que los organismos internacionales vayan por un lado casi que jalando a los estados sobre el tema, o por el contrario, como muchos otros derechos, son los estados que hacen derecho internacional positivo para hacer surgir el derecho humano en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿En cuál de las 2 vías estamos? Yo creo que hay que hacer una distinción. Los derechos humanos no se empujan, los derechos humanos se reconocen, ya existen. Entonces, en el momento en que se toma, digamos, la decisión naturalista, no, son reconocidos los derechos humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, digamos, del derecho internacional parten estos reconocimientos, el desarrollo del contenido de los mismos, las precisiones, toman distintos caminos. El derecho es el derecho viviente, para nada naturalista, todo lo contrario. Creo que el derecho es el derecho vivo y que va respondiendo a los problemas que va afrontando la sociedad constantemente. Lo que pasa es que empezar a hablar del aborto en términos de derechos nos lleva casi que a un rincón sin salida, ¿verdad? Porque del otro lado tenemos quienes invocan que el derecho humano se hace, que el derecho a la vida prácticamente surge cuando empieza a haber vida, y entonces quienes hablan de pro vida empiezan a otorgarles derechos a esa vida, ¿verdad? Entonces casi que podría ser una encrucijada empezar a hablar del aborto como un problema de derechos y ¿por qué no restringirlo solamente a un tema de salud pública? Porque definitivamente es un tema de derechos, eso es absolutamente innegable. Los derechos de las mujeres están comprometidos en lo esencial, el derecho a la salud de las mujeres. Y cuando hablamos de derechos reproductivos hay que expandir también un poco de lo que estamos hablando, ¿no? El derecho reproductivo a la salud de las mujeres también tiene que ver con el acceso a
a salud de calidad en temas de salud reproductiva, a una atención adecuada durante la maternidad, a no ser esterilizada de manera forzada. Una cosa que me parece importante traer a colación ahí con esto es un caso que se está decidiendo en la Corte Interamericana en estas semanas. En la Corte, no en la Comisión, en la Corte. En la Corte Interamericana. Es el caso Gretel Murillo Artavia contra Costa Rica y que trata sobre la fertilización in vitro. Pero bueno, o sea, eso ya aquí nos vamos por otro tema porque, o sea, por supuesto, cuando hablamos del término que es bastante controversial también, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, porque sabemos que en la ONU eso incluye aborto, pero digamos cuando hablamos de esa parte de la mujer, ¿no? de esa dimensión que no necesariamente se tiene que llegar a culminar, que es esa dimensión de la maternidad, pues por supuesto que hablamos de ese deseo de ser madre, también como tú lo dices, de planear y espaciar, ¿no? El número de hijos que desea tener y su deseo de ser madre, pero pienso que en este caso en concreto estamos hablando es sobre el aborto y no la planeación o el espaciación que se desee para tener los hijos. Pienso que es complicado que lo volvamos un tema de derechos porque a pesar de la conferencia del Cairo, lo que se sabe es que no hay ningún documento vinculante que establezca el aborto como un derecho humano, ¿no? Y yo digo, ¿qué sociedades vamos a crear cuando mis derechos están por encima de los derechos de otra persona, ¿no? O sea, yo como madre tengo el derecho, no tengo el derecho de decidir si mi hijo tiene el derecho o no tiene el derecho de nacer. Y de hecho la declaración americana, no la convención, pero la declaración americana tiene una clausulita ahí que es bastante problemática, ¿verdad, Mónica? Yo diría que para nada, no es para nada problemática. Contemos a los televidentes qué dice. Yo diría que es para nada problemática. Eso fue resuelto en 1980 en el caso de Baby Boy contra Estados Unidos. Lo resolvió la Comisión Interamericana la Comisión Interamericana. En este caso contemos qué dice la cláusula. La cláusula, el artículo 4.1 de la Convención se refiere a que el derecho a la vida se protege en general desde la concepción. Desde la concepción. En general. Y eso ya fue resuelto, básicamente, por la misma Comisión Interamericana en una decisión de 1980, el caso de Baby Boy contra Estados Unidos. Se puso frente a la Comisión la determinación de ver si la liberalización del aborto en Estados Unidos, con el caso de Roe versus Wade, era contraria a la declaración. Y la comisión determinó que no lo era para nada, porque se está hablando aquí, digamos, más allá de eso, se está hablando de una proporción, en una proporcionalidad en las protecciones. Entonces, cuando se habla de vida antes de nacer y de derecho, desde el nacido, porque generalmente la personalidad jurídica en todo el mundo se otorga una vez nace la persona, no antes. Eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que el Estado tenga un legítimo interés en proteger la vida antes de nacer. Por supuesto, es absolutamente legítimo, pero lo que es ilegítimo es protegerlo de la misma manera cuando se enfrenta a los derechos fundamentales y derechos humanos de las mujeres. Es lo que no se debe hacer. Esa es una distinción muy importante que pocas veces se entiende cuando se está hablando de los derechos de la mujer. Volvamos un poco al tema de las diferencias geográficas. O sea, habíamos visto, en Europa hay menos aborto y yo les preguntaba, eso tiene que ver con despenalización, legalización, pero podría también tener que ver con calidad de vida. Es decir, en la medida en que hay más abortos en América Latina y África, uno podría decir que el tema está directamente vinculado a la pobreza. ¿En qué sentido? O sea, yo pienso que la pobreza no se soluciona con la legalización o no del aborto, ¿sí? Hablamos de números de abortos relacionados con el grado de liberalización que exista frente a, digamos, a las leyes que hay frente al aborto. Tenemos el caso de Cuba, donde el aborto es legal, ¿no? Completamente libre, y allá el 60% de los embarazos terminan en abortos.
Entonces, pienso que eso nos dice que hay una tasa altísima de abortos, cuando más de la mitad de los embarazos están terminando en abortos. No veo qué relación exista con la pobreza. Lo que sí sé es que, como bien lo dice Mónica, debemos invertir todos nuestros esfuerzos en proteger a la mujer gestante, a la madre gestante, en que esas dos personas reciban todo el mejor cuidado posible, en darles educación para que puedan, digamos, denunciar a estos hombres que violan a las mujeres. O sea, estas son las cosas que realmente debemos invertir tiempo, conocimiento y sin duda financiación. ¿Usted cree que no hay ningún vínculo entre pobreza y aborto, tasas de aborto? Yo sí estoy convencida de que la pobreza tiene un vínculo con las altas tasas de aborto, pero sobre todo por el acceso a los servicios de salud que se tiene y por el acceso al tipo de educación que se tiene. Uno no puede hablar de lo uno desconectado de lo otro, pero por supuesto, bajo ninguna circunstancia podemos decir que el aborto va a solucionar la pobreza, no, pero la opción de cuántos hijos puede tener una persona o quiere tener una persona y sus condiciones de vida después de eso, sí definitivamente están relacionadas con las decisiones sobre la salud sexual y reproductiva informadas, educadas, que pueda tener una persona. ¿Les parece si dedicamos unos minutos a hablar de política internacional? ¿Dónde está la Organización Mundial de la Salud en el debate sobre el aborto? Danelia. Pues mira, hay un estudio muy interesante por unas investigadoras británicas en el tema de salud pública, donde cuestionan las redes y organizaciones que apoyan o que someten ciertos digamos, medicamentos como el misoprostol a que sea avalado como un medicamento esencial por la Organización Mundial de la Salud. Creo que es importante decirlo sin miedo que estas organizaciones internacionales, sus intereses ya no parecieran estar tan claros y realmente orientados al beneficio, a un verdadero bien para la mujer. Tenemos la última guía técnica que acaba de salir de la Organización Mundial de la Salud, que ha recibido una cantidad de crítica internacional, donde se está criticando a la misma OMS porque están diciendo por qué le están ofreciendo salud de segunda categoría al tercer mundo, guías técnicas de aborto que en el occidente o en Estados Unidos jamás se aceptarían. Entonces, yo diría que en este momento el rol de la OMS... ¿Esas guías están siendo distribuidas? Sí. ¿Distribuidas a quiénes? La guía técnica, la segunda edición de la guía técnica para un aborto seguro. ¿Hay resoluciones a nivel de Asamblea General de OMS que tengan que ver con el aborto, Mónica? Pues digamos que la posición de la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto es súper clara en las dos guías de aborto seguro que está sacando. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué aboga? Porque las personas tengan accedan al más completo bienestar, tanto físicamente como mentalmente. Y eso definitivamente incluye, a través de estas guías que se están mencionando, que puedan las mujeres acceder a abortos seguros. Pero no es lo que dice, por ejemplo, toda la crítica internacional. O sea, ¿cómo es posible que se saque un artículo en una revista prestigiosa del Reino Unido, unos investigadores de salud pública, a nuestro favor? O sea, diciendo que esas guías, que esas políticas que la OMS está distribuyendo en este momento son de segunda categoría, que ellos no lo aceptarían. Pues sinceramente yo no creo que eso sea buscar un bienestar óptimo de la mujer en Latinoamérica. ¿Y estas guías han recibido críticas en el seno de la organización? Pues es la publicación oficial, esa es la posición oficial justamente de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, puede tener críticas en un nivel internacional o por médicos o por muchísima gente, pero esa es la posición oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y pues uno creería que ellos saben de lo que hablan, ¿no? Siempre me gustaría decir algo más, porque es que no siempre, o sea, si vamos a hablar de ciencia, tenemos que ir realmente a hablar con científicos y hacer un análisis crítico de la literatura que ellos están utilizando. La OMS está lleno de científicos. Sí, pero pueden tener unos intereses, que es lo que dice este artículo internacional. Entonces, así haya científicos que estén produciendo esto no quiere decir que la ciencia que estén haciendo sea buena.
Me deja perpleja, Daniela, un poco la afirmación en el sentido de que qué intereses podrían tener los científicos, burócratas, tecnócratas de la Organización Mundial de la Salud. O sea, pues son muchos, o sea, obviamente ellos necesitan recursos, necesitan financiación, y no siempre toda la ciencia de la que se habla es buena ciencia. Por eso, como tú estás de acuerdo en lo que yo decía, hay que ir a los tipos de estudios que hacen, hacer un análisis crítico y ver qué tipo de ciencia es el que la Organización Mundial de la Salud está hablando. Bueno, nos vamos a ver otra nota, una nota sobre religión y aborto. El aborto genera opiniones contradictorias. Dentro de su contexto intervienen principios éticos, morales, jurídicos, religiosos, médicos, prácticos y de salud pública. La Iglesia, por su parte, como institución, continúa en un debate hacia esta práctica. Algunas lo aprueban, otras no. Lo dicho es que el aborto en el mundo ha suscitado tal polémica que la mujer ha sido fuertemente criminalizada. Sin embargo, algunos estados del mundo han legislado esta práctica con una visión hacia los derechos humanos y la autonomía de la mujer por su derecho a decidir. La vida es un derecho inviolable. Por ninguna razón, no hay razón que justifique el que se le pueda quitar la vida a un ser humano, ni en el vientre de la madre, ni durante su vida, ni en la etapa terminal. Toda la vida es inviolable. Nosotros consideramos que el momento que se une el espermatozoide con el óvulo, ya hay un alma, ¿no? Entonces se dice que el alma ya viene. Entonces ya el hecho de, el abortar también lo consideramos como un asesinato, ¿no? El punto de convergencia es que el aborto como tal está prohibido en el Islam. Totalmente, estrictamente. O sea, no hay salida con el aborto. Hay una cuestión y es que el libro sagrado del Corán y muchos hadices, o sea, dichos de los profetas y de los sabios de nuestra religión, hablan sobre que Allah, o sea, el Dios único, el Dios de todos, solo que le decimos Allah en árabe, dice que Él insufla el alma en los niños, en el feto, a las 42 noches, o sea, a las 6 semanas. Las religiones tenemos todo el derecho de plantear el debate y de reflexionar frente al tema, pero no tenemos el derecho a seguir condenando a las mujeres frente a una situación tan traumática para muchas y donde están exponiendo su vida y su salud. Entonces muchos dicen que el aborto se puede dar por lo menos en el caso de violaciones, peligro de muerte de la madre y peligro de muerte del feto o malformaciones. En esos tres sentidos, que hago un paréntesis, irónicamente se parece a la legislación occidental de todos nuestros países por acá. Entonces, así se permite el aborto, pero como última instancia y antes de los 42 días. Mujeres somos también víctimas de embarazos no deseados, enfrentamos muchas que quisiéramos dar término, pues llevar hasta el final el embarazo, pero por situaciones biológicas de salud, los embarazos se complican. Entonces ahí uno le pregunta a estos jerarcas de las iglesias, sobre todo que son hombres, ¿cómo nos van a decir homicidas o asesinas cuando lo que está en juego es nuestra vida y nuestra salud? No hay ningún caso que justifique el asesinato de un ser humano. Es un ser humano el que está en el vientre de la madre. Entendemos que hay situaciones traumáticas, como ha podido ser una mujer que ha sido violada, ¿cierto? El trauma ya lo tiene la mujer, ya tuvo ese trauma, ¿cierto? Y tendrá que someterse a todo un tratamiento para poder recobrar tradicionalmente eso. Pero el hecho de que la mamá tenga un trauma, encima de todo no podemos ahora añadirle uno adicional, que es el que aborte, que todos sabemos las secuelas psicológicas que deja el aborto en una mujer. Más bien consideramos que es como una mala visión o un mal concepto de libertad que está teniendo la sociedad, ¿no? De decir, bueno, la mujer tiene poder de decisión sobre sí misma, pero en realidad al tomar esas decisiones se está condenando cada vez más a ella misma, ¿no? Y se puede someter a la mujer a un encarcelamiento, a una multa constante, a un trabajo forzoso, o a que adopte otros niños, tome a huérfanos, etcétera, etcétera. O sea, el que no quiere caldo le dan 2 tazas. Mi pregunta para ustedes es,
¿qué rol juega la religión, cualquiera sea la religión de la cual estamos hablando, para crear condiciones políticas que permitan discutir el tema del aborto? En otras palabras, hay países donde la Iglesia juegue un rol muy importante y se haya despenalizado o legalizado el aborto. Pues la verdad es que me parece que confundir los dos temas no tiene mucho sentido. Las religiones tienen todo, digamos, el derecho a tener las posiciones que quieran sobre el aborto y sobre muchas otras cosas, sobre si comer carne o no comer carne, sobre si comer, si los islámicos no comen cerdo. No, todo eso son posiciones sobre la religión. El tema es la posición de la religión que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas en un Estado social de derecho. Son dos discusiones totalmente diferentes. Y usted, pero los hechos son los hechos. ¿Usted no cree que en efecto las iglesias, no solo la Iglesia Católica, sí participan en la vida política de los países y sí tienen cosas que decir sobre sí o no al aborto? O sea, no hay que confundir laicidad con laicismo, ¿no? Por supuesto, queremos un Estado donde cada institución tenga su autonomía, su independencia. Eso no quiere decir que la religión que sea tenga derecho a dar su opinión, pero también no olvidar que las tradiciones que siguen esas sociedades, ¿no? Es decir, la Iglesia no tiene por qué gobernar, pero la Iglesia puede dar su opinión y la Iglesia sí debe tener una voz en el debate público, pues es constructora de la sociedad civil. Me parece interesante hablar de no mezclar las cosas, porque ahí vimos en la nota a una mujer de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, que es efectivamente lo que hace confundir a la gente y mezclar las dos cosas, ¿no? Porque ella confunde y Monseñor no. ¿Por qué ella confunde? Porque ella confunde y Monseñor Falla no. Porque una persona que conozca su fe católica realmente no estaría a favor del aborto. Eso sí es sencillo. Uno podría pensar, por ejemplo, que en Uruguay el aborto fue legalizado por el mínimo rol o la mínima injerencia que tiene la Iglesia en la vida política del país. Uno puede hacer ese tipo de asociaciones, o por ejemplo que en Irlanda, justamente por el gran peso que tiene en la vida política, no haya sido legalizado. Pues la Iglesia definitivamente es una fuerza política en muchos lugares del mundo, entonces por supuesto abogará por lo que le parece que sea o no sea pertinente, ¿no? Yo creo que el caso de Uruguay es un caso donde nos encontramos frente a instituciones jurídicas fuertes, donde están reconociendo los derechos fundamentales de las mujeres, reconociendo que hay un problema de salud pública. ¿Cuál es la diferencia entre Uruguay y Costa Rica, por ejemplo, que siempre van juntos cuando se habla de democracias fuertes en América Latina? Costa Rica sí reconoce en su constitución la presencia de la Iglesia Católica. Es un país, por ejemplo, que ni siquiera reconoce por esa misma influencia la anticoncepción de emergencia. No existe un producto registrado en Costa Rica para eso, y precisamente por ese tipo de permeabilidad. Costa Rica no reconoce la separación Iglesia-Estado. Yo diría que no, en lo práctico no, precisamente llega a tal punto ese tipo de esa posición que reconoce el derecho a la vida desde la concepción y lo interpreta prohibiendo la fertilización in vitro. ¿Qué rol debe jugar la Iglesia, Danelia, en el debate político? Lo acabo de decir, o sea, la Iglesia debe tener una voz dentro de la construcción de la sociedad civil. Eso no significa que tenga que gobernar o que haya sotanas legislando, simplemente tiene una voz dentro de la construcción de la sociedad civil. Pero ¿cómo se hace sentir esa voz? ¿Cómo se hace sentir? Porque si el Estado está separado, si hay separación Iglesia-Estado, ¿cómo interviene esa voz de la Iglesia? ¿Interviene en un lobby igual que al de las otras fuerzas vivas de la nación, o es un tipo diferente de cabildeo?
A mí me gustaría pensar que es un cabildeo donde las personas que realmente se dicen profesar esa fe puedan ser coherentes con esa doctrina y puedan desde la misma sociedad hacer defender esa voz, es decir, movilizar a las personas que creen, o sea, que profesan la fe católica, a que sean coherentes a esa doctrina católica. Y eso significa que la Iglesia deba decir, por ejemplo, deba dar orientaciones sobre cómo votar o no, dependiendo de las elecciones o las preferencias de los candidatos en materia pro o contra el aborto. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si yo soy un católico coherente, entonces yo buscaré la manera de hacer ejercer mis derechos como ciudadano para que mis creencias tengan, digamos, influencia en la construcción de la sociedad civil. Mónica, y en materia de otras religiones, por ejemplo, ¿cómo se plantea el debate en las sociedades musulmanas en materia de el Islam y el aborto? ¿Cómo se plantea el debate político? La verdad, no tengo ni idea, Laura. Yo soy experta en derecho internacional, derecho constitucional. Pero, por ejemplo, fíjese que Turquía lo tiene despenalizado, el aborto. Porque precisamente yo, como te digo, yo soy experta en derecho constitucional comparado y en derecho internacional. Yo no soy ni científica, ni tengo ni idea del tema de las religiones. Yo lo que creo como jurista que soy, como abogada, es que la religión definitivamente no se debe imponer a los demás, ni debe imponer sus creencias a los demás, y que no debe ser parte del derecho, no debe ser parte, no hace parte de las constituciones, no debe ser parte de las constituciones. Yo creo que eso debe ser una separación. Que el Islam diga una cosa, uno diga una cosa, y que yo como creyente de tal religión lo respete y en mi vida privada tome las decisiones que sean coherentes, me parece que es absolutamente respetable y que debe ser de esa manera. Pero una cuestión es esa, y otra cuestión es el derecho y el ejercicio de derechos fundamentales como mujer y como ser humano. Bueno, para terminar le hago una pregunta sí o no a cada una. Esta tendencia que uno ve en América Latina hacia despenalización, legalización del aborto, ¿es irreversible o será reversible como nos estaba diciendo Danelia en Europa? ¿Es irreversible, Mónica? Yo creo que las protecciones del derecho internacional, de la Corte Constitucional colombiana acá en este caso, lo que ha decidido la Corte Constitucional argentina, lo que ha decidido la Corte Constitucional brasilera, todas se refieren al reconocimiento de principios de derecho internacional y derechos humanos. Eso es lo que nos rige. Danelia, ¿es irreversible? ¿Le gusta o no? O sea, pero ¿es irreversible la tendencia o no? Estamos en un programa internacional, entonces yo creo que miremos a los países que nos llevan 30 años de adelanto en esta batalla. Todos los países que en un momento pasaron por lo que nosotros estamos pasando ahorita han dado la vuelta y están buscando una mayor restricción de las leyes que liberalizaron, digamos, la penalización del aborto. Entonces sí creería que es reversible, lo dirá el tiempo, pero miremos la experiencia internacional. Bueno, aquí quedan las dos posiciones. Nosotros nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:30 de la noche y nos reencontramos el próximo jueves en #internacional. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes.